Página 166. 50 cosas que hay que saber sobre economía, de Edmund Conway. Número 38. El déficit público. Los gobiernos son adictos a la deuda. Si hay algo que recientemente hemos aprendido, es que los gobiernos cada año piden más y más prestado. Apenas pasa un mes sin que una institución internacional como el Fondo Monetario Internacional, FMI, o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, adviertan a Estados Unidos y al Reino Unido acerca del lamentable estado de sus finanzas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense ha registrado un déficit presupuestario casi todos los años, y no es el único que lo ha hecho. El Reino Unido también ha tenido una serie de déficits presupuestarios, también conocidos como déficits fiscales, en los últimos años, con las finanzas públicas cada vez más y más en números rojos, como hemos visto una y otra vez en los países en desarrollo. El endeudamiento y gasto públicos sin control producen hiperinflación y devastación económica. Por lo tanto, los déficits deben importar. Frase dicha por Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal. No siempre fue así. Durante la mayor parte de la historia estadounidense y gran parte de la británica, los gobiernos mantuvieron sus presupuestos equilibrados y solo cayeron en números rojos en tiempos de guerra o recesión económica. Hay asimismo gobiernos que manejan superávits presupuestarios como Noruega, debido a sus prodigiosas reservas de petróleo, y Australia gracias a sus recursos metálicos. Aunque la cuestión sigue siendo objeto de debate, la mayoría de los economistas creen que la era de los déficits públicos persistentes se inició cuando el Estado comenzó a proporcionar un sistema de seguridad social amplio a sus ciudadanos. Un sistema de seguridad social amplio a sus ciudadanos. ¿Por qué? Esto implicaba gastar cantidades enormes de dinero en, por ejemplo, servicios sanitarios, seguros de desempleo e instituciones educativas, algo que hasta entonces había estado a cargo del sector privado y las fundaciones y organizaciones de beneficencia. Del estado de guerra se pasó a estado del bienestar. ¿A dónde va todo el dinero? Un rápido vistazo al presupuesto federal estadounidense para el año 2008, véase el gráfico de la derecha, muestra que se dedica en su mayoría a las que se conocen como partidas preceptivas. En otras palabras, gastos que el gobierno está en la obligación de realizar. Esto incluye la seguridad social, principalmente desembolsos para los ancianos, el pago de rentas mínimas, desembolsos a las familias pobres, Medicare y otros programas sanitarios como el Medicaid, respectivamente gasto público en salud para los ancianos y los pobres, y el pago de los intereses de la deuda que el gobierno ha contraído en años precedentes. De lejos, la defensa nacional
se lleva la porción más grande del gasto discrecional del gobierno: salarios de los soldados en servicio activos y equipos desde portaaviones hasta fusiles. La seguridad social también se lleva un gran porcentaje. La categoría Otros incluye el gasto en instituciones federales como el sistema de justicia, las ayudas a la agricultura y la NASA. El gráfico muestra el gasto del gobierno estadounidense para el 2008. El desglose es muy similar en la mayoría de los países occidentales. Sin embargo, dado que la cantidad que la administración estadounidense gastó en 2008 superó la cantidad que recaudó en impuestos, ¿qué va a pasar? El país necesitó préstamos por valor de cerca de 410 mil millones de dólares para equilibrar sus cuentas. Además, cada estado tiene también su propio presupuesto y sus propios derechos para recaudar impuestos, que en su mayor parte se invierte en educación e infraestructuras locales como las autopistas. Algunas veces los congresistas de un estado particular consiguen insertar partidas especiales en proyectos de ley federales para contribuir al pago de proyectos de envergadura en sus circunscripciones. Incluso, como sucede en ocasiones, la ley en cuestión no tiene ninguna relación con el proyecto que ayudará a financiar. A esto se le denomina política del barril de cerdo, pork barrel. Y es otra razón para explicar por qué el déficit ha aumentado de forma tan pronunciada. Estabilizadores automáticos. Cualquier estado moderno con un sistema de bienestar social verá aumentar su déficit presupuestario de forma considerable durante una recesión. El descenso que experimentan los beneficios y los salarios en un periodo semejante hace que tanto las empresas como los individuos paguen menos impuestos al gobierno. De forma simultánea, la cantidad de dinero que el gobierno tiene que gastar se incrementa, pues tiene más trabajadores despedidos que atender a través de su sistema de ayuda a los desempleados, el seguro de desempleo. El gasto gubernamental, por lo general, ayuda de forma automática a estabilizar la economía, al mantener a la gente fuera de las calles y salvaguardar su bienestar. En resumen, esto es el keynesianismo en acción. Véase el capítulo 9. Por ejemplo, a comienzos de la década de 1990, cuando el Reino Unido se enfrentaba a una seria recesión y una crisis del mercado inmobiliario, el déficit pasó del 1% del PIB al 7.3% entre 1990 y 1993. Esto ocurrió debido a los denominados estabilizadores automáticos inherentes a la forma en que se estructuran los presupuestos modernos. Déficits en constante crecimiento. Es importante distinguir entre el déficit del presupuesto anual y el monto total de la deuda pública pendiente de pago. A medida que los déficits anuales aumentan, hacen crecer la cantidad total que el gobierno debe, lo que con frecuencia se conoce como deuda neta. Hasta 2008, el total de la deuda estadounidense en poder del público ascendía a 5.3 billones de dólares, aunque esto no incluye los pasivos de Fannie Mae
y Freddie Mac, las instituciones hipotecarias que el gobierno se vio obligado a sacar de apuros en septiembre de ese año, ni tampoco de los bancos a los que después tuvo que nacionalizar temporalmente. Tanto la deuda como el déficit presupuestario tienden a incrementarse cada año. Esto no es necesariamente un motivo de preocupación, siempre que la deuda no crezca mucho más rápido que la economía. Es por esta razón que el déficit y la deuda se expresan a menudo como un porcentaje del Producto Interior Bruto de un país. A medida que la deuda nacional de un país aumenta, la cantidad que tiene que pagar cada año en concepto de intereses también crece. Pagos que también aumentan al subir los tipos de interés. ¿Cuáles son las consecuencias de un elevado endeudamiento? Si se permite que los déficits se salgan de control, estos pueden causar diversos problemas económicos para un país. El primero es que un alto nivel de endeudamiento tiende a debilitar su moneda. En el caso del Reino Unido, la libra se depreció en el 2008 en casi una quinta parte después de que los inversores juzgaran que el gobierno estaba resuelto a endeudarse de forma excesiva en años posteriores. Huir de la moneda de un país deudor es un movimiento bastante racional, pues cuando un país se endeuda en exceso, su respuesta es, invariablemente, imprimir más dinero para borrar esa deuda con inflación. La otra consecuencia es que los inversores exigirán un mayor rendimiento sobre su inversión para compensar el riesgo. Esto eleva los tipos de interés que el gobierno tiene que pagar sobre su deuda, lo que hace más costoso pedir prestado en el futuro. Sin embargo, todavía más importantes son las consecuencias a largo plazo de endeudarse demasiado. En efecto, el endeudamiento del gobierno es sencillamente tributación aplazada, pues el dinero extra que se ha pedido prestado tendrá que ser pagado en algún momento del futuro. Esto no es un problema cuando el dinero se utiliza para mejorar el bienestar de las generaciones futuras, como sucede al invertir en la construcción de nuevas escuelas. Pero es una causa de inquietud auténtica cuando simplemente se utiliza para satisfacer el apetito de efectivo actual del sector público. Romper la regla de oro. Esto explica por qué un buen número de países han creado reglas fiscales para garantizar que las generaciones futuras no tengan que pagar el coste del endeudamiento actual. Un buen ejemplo es la regla de oro establecida por Gordon Brown cuando fue ministro de Hacienda del Reino Unido. Gordon Brown se comprometió a pedir prestado dinero solo para invertirlo en proyectos públicos, nunca para financiar gastos corrientes como los altos salarios de los funcionarios del Estado. Sin embargo, la regla empezó a ser problemática a finales del 2008, cuando se hizo evidente que el gobierno tendría que endeudarse para hacer frente a la recesión. La misma situación se dio en otros países, lo que sirvió para subrayar una verdad sobre las finanzas públicas que no ha perdido su vigencia. Los gobiernos no dejan de endeudarse hasta que los mercados
o los votantes, el pueblo, les impiden hacerlo. La idea en síntesis: los gobiernos son adictos a la deuda. Cronología. 1936. Keynes sostiene en la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que los gobiernos deben pedir prestado más en tiempos de recesión. 1945. La deuda pública total de Estados Unidos alcanza el 120% de su Producto Interior Bruto tras la Segunda Guerra Mundial. 2009. El presidente Barack Obama reconoce que el déficit presupuestario de Estados Unidos aumentará a $1 billón debido a los esfuerzos para luchar contra la crisis financiera. Página 169.